Muchas bendiciones, bienvenidos a este video, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y hoy vamos a tratar el tema, cómo tener dominio propio de nuestro cuerpo. Porque sabemos que nuestro peor enemigo es nuestro propio cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos. Y en una ocasión Jesús tuvo una plática con los judíos. Y Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Jesús, platicando con los judíos, ellos querían saber cómo verdaderamente serían libres. Y vamos a ver lo que dice Juan 8:34. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra. Jesús les respondió, esto fue a los judíos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Eso es lo que pasa cuando nosotros cometemos pecado, somos esclavos del pecado. Y lo dijo Jesús. ¿Quién más que Jesús? Dice que si nosotros cometemos pecado, somos esclavos del pecado. Entonces, si la persona tiene vicios, aquí entran los vicios, si la persona tiene vicios de cigarro o de tomar o de cualquier otro tipo de vicios, es esclavo de ese vicio. Y por lo tanto no lo puede dejar por sí mismo porque es esclavo. Y acuérdese que el esclavo no le puede dar órdenes al que lo esclaviza. Entonces, ¿en quién tenemos que buscar la respuesta cuando nosotros somos esclavos del pecado? Solamente en Jesús. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, por sí solo, querido amigo, por ti solo no vas a poder dejar cualquier tipo de vicio que tengas, cualquier tipo de pecado que tengas. No lo vas a poder dejar sino solo viniendo a Jesús, solo reconociendo a Jesús, y Él se encarga de borrar nuestros pecados y dice que los tira a la profunda mar y ya nunca más se acuerda de ellos. Pero si nosotros ya no seguimos repitiendo los pecados, entonces Jesús ya no se acuerda más de nuestros pecados porque Él ya los borró y nosotros ya no los practicamos. Eso no es de practicar y de pedir perdón y volver a practicar. Entonces, mire lo que dice Proverbios 25:28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si nosotros no tenemos dominio de nuestro propio cuerpo, aquí Jesús se refiere, en el proverbio, el rey Salomón se refiere de que si nosotros no tenemos dominio sobre nuestro cuerpo, somos como una ciudad derribada y sin muro. Usted sabe que una ciudad derribada y sin muro, cualquiera puede entrar. Tenemos aquí en donde estamos, en Estados Unidos, el muro que están haciendo. Esa ciudad, sin ese muro, no detiene a nadie. Todos se le meterían y entrarían. Entonces, así se refiere Jesús de nosotros, como personas, los compara con una ciudad derribada y sin muro. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no tiene dominio sobre su cuerpo. Amén. Entonces, mire lo que dice Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, que si nosotros somos de doble ánimo, que decidimos una cosa y de repente decidimos otra cosa, que queremos estar con Dios
queremos servirle a Dios y de repente le servimos al enemigo, que estamos queriendo practicar las cosas de Dios y de repente nos olvidamos a quien servimos. Por eso dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos o en todo lo que hace. Y sabemos que nosotros como cristianos tenemos hábitos, malos hábitos, que nos alejan de Dios. Tenemos muchos malos hábitos que nos alejan de Dios, pero no podemos dejarlos por sí mismos. Más adelante vamos a ir viendo cómo nosotros tenemos que tratar la manera de dominar a este cuerpo pecaminoso, que ese es nuestro peor enemigo. Entonces, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todo lo que haga, en todo lo que hagamos. Cualquier situación que hagamos en nuestra vida cotidiana, vamos a ser inconstantes porque no tenemos un solo ánimo, sino que somos de doble ánimo. Tenemos malos hábitos y no los vamos a poder dejar sin que busquemos la ayuda en el único ayudador, que es Jesucristo. El ser humano, hablando de alguien que no sea cristiano, es inconstante hasta en sus rutinas que hace. En ir al gimnasio, comienzan yendo unos días y de repente dejan la rutina de ir al gimnasio todos los días. Entonces son de doble ánimo, son inconstantes en sus caminos y en todo lo que hacen. A mí me pasó una situación. Me metí a un curso de aprender inglés y no lo seguí. Unos días fui y ya no seguí. Entonces, hasta en las cosas materiales no somos constantes. Mucho más en lo espiritual. Tenemos que tener constancia en la oración, en leer palabra y pedirle sabiduría a Dios, velar y orar y leer palabra. En eso tenemos que ser constantes para que no entre el desánimo y el enemigo no trate de maquinar la forma de meterlos un espíritu de pereza. En eso tenemos que trabajar, en la oración y en la lectura de la palabra y en pedirle sabiduría a Dios, que Él domine nuestro cuerpo, porque este cuerpo es nuestro peor enemigo. Entonces, aunque sabemos que el rey en Eclesiastés, siempre en ese libro, en el capítulo 12:8, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. De lo que estamos hablando, todo es vanidad. Lo que no es vanidad es leer palabra de Dios y orar y buscar de Dios, el Espíritu de Dios constantemente, que sabemos que allí lo tenemos todo. Porque dice su palabra que de qué aprovecharía el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Si tuviera amontonara todo el dinero del mundo y perdiera su alma, no le aprovecharía de nada. ¿Qué debemos hacer? Miren lo que dice, miren lo que debemos hacer nosotros como cristianos para ser de un solo ánimo, no ser de doble ánimo. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Aquí está la respuesta. Someternos pues a Dios, porque solo sometiéndolos a Dios podemos resistir al diablo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si usted se somete a Dios, todos esos malos pensamientos van a huir de usted. No van a venir malos pensamientos y cosas que usted lo inciten a pecar. Dice, acercaos a Dios. Otra palabra, someternos y acercarnos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto es para los cristianos.
Someternos pues a Dios, acercarnos más a Dios para que Él se acerque a vosotros. Y mire, para las personas que no conocen de Dios y practican pecados, dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A esto nos llama Jesús, a purificar vuestros corazones. Los que somos de doble ánimo, nos llama a purificar vuestros corazones. Y las personas que no son cristianos, a limpiarse las manos, a buscar y a lavarse las manos en esa sangre poderosa que es de Jesús. ¿Para qué nosotros como cristianos debemos de hacer esto? Para que, mire lo que dice Santiago 1:13, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para eso es que nosotros debemos someternos más a Dios en oración, en palabra, y que Dios nos dé la sabiduría para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque él siempre pasa maquineando de cómo hacernos daño, de cómo poner en nosotros un espíritu de decaimiento, un espíritu de pereza, para que no busquemos más de Dios. Y recuerda siempre, tú como cristiano, primeramente para nosotros vencer el doble ánimo, tenemos y debemos reconocer y aceptar que no tenemos dominio sobre nuestro cuerpo. Esa es la principal y fundamental norma que un cristiano debe saber, que reconocer y aceptar que nosotros por sí solos no podemos hacer nada, sino que Dios es que hace la obra en nuestra persona. Entonces, por eso nosotros tenemos que acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Someternos más a Dios para que Él tenga cuidado de nosotros. Porque si nosotros no reconocemos o no aceptamos que no tenemos dominio sobre nuestro cuerpo, estamos mal. Primeramente, no tenemos que creernos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos trabajar en ese área. Tenemos que estar sabedores que nosotros debemos trabajar en ese área de nuestro dominio propio. Y debemos aceptar que no somos constantes en lo que hacemos. Pero recuerda esto, lo que dice Filipenses 4:13. Si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, mira lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, quien nos fortalece. Recuerda siempre eso, tú como cristiano, que nosotros como cristianos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero para eso, para que nosotros podamos todo en Cristo, tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Si nosotros lo sometemos a Dios, vamos a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero si nosotros no lo sometemos a Dios, lamentablemente somos presa fácil para el enemigo. Y a las personas que no conocen a Cristo, Él los invita a limpiar sus manos, a buscar de Jesús, a arrepentirse. El tiempo está cerca. Si Jesús, ¿de cuándo se predica que Cristo viene? Pero el problema no es que Cristo venga. Si Cristo no viene, no es problema. El problema más grande y fatal es que tú en esta vida no sabes hasta qué día vas a llegar. Que los días están contados para el ser humano. Ese es el problema. Si Jesús no viene, seguimos viviendo normal. La vida sigue. Pero si tú mueres sin Cristo, entonces te habrás lamentado
te vas a lamentar toda una eternidad. Por eso necesitas venir a Jesús. No importa qué es lo que hayas hecho. No importa cómo tú estés. Necesitas venir a Jesús antes que sea demasiado tarde. Porque si Cristo no viene, la vida sigue. Pero si tú mueres sin Cristo, sería lamentable, sería algo cruel. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.